Hola a todos, espero que estén muy bien, que sean muy bendecidos y que si están cansados por la semana todavía tengan ánimos para escuchar la palabra del Señor el día de hoy. En esta clase vamos a leer Mateo 7 del 24 al 27. Vamos a seguir viendo la vida de Jesús, algunas de sus enseñanzas y vamos a leer lo que el Señor nos quiere decir esta vez. El título dice, edificar sobre un cimiento sólido. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, dice Jesús, es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Vamos a orar al Señor. Dios Santo, te damos muchas gracias por tu misericordia, por permitirnos tener acceso a tu palabra, por permitirnos entender mediante tu Espíritu Santo lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor, porque hablaste claro y, y podemos seguir tus enseñanzas. Queremos ser esos hombres sabios que te escuchen y te sigan, no los necios que te escuchan y no te obedecen. Ayúdanos, Señor mío, si ya lo sabíamos, que nos quede más claro en esta clase, y los que no sabían, que puedan aprenderlo y aplicarlo a su vida. Quédate con nosotros, Señor mío, para que no salgan palabras humanas, sino solamente lo que tú quieres que hable. En el nombre de Jesús. Amén. Chile es un país sísmico. Bastián, ¿tú sabes lo que es un país sísmico? En resumido, Chile es un país que tiene varios temblores y terremotos. ¿Por qué? Porque tiene muchas placas tectónicas que chocan cerca de su país y a veces chocan casi en el mismo país, que eso produce muchos temblores y fuertes terremotos, o sismos, como le quiera llamar. Otra cosa también es que está dentro del cinturón de fuego. El cinturón de fuego es donde hay muchas placas tectónicas que están dormidas en el mar y que esas placas tectónicas se vienen a la costa de Chile o pasando por entre medio de la tierra y ahí forman un terremoto. Otra cosa es que Chile es el país sísmico más grande. ¿Por qué? Porque tiene el terremoto más grande del mundo y que es el de Valdivia, que fue en mil y algo, ya no me acuerdo. Y que aparte de eso, fue su magnitud, una magnitud muy grande, que es de 9.5 creo. Y en el 2010 creo que también hubo un terremoto que fue 9.0, 9.2 o 8.8, no me acuerdo, eso sí que ya no sé mucho. Y eso. Muy bien. Otra pregunta. ¿Alguna vez has sentido, basado en lo que dijo Bastián, un temblor fuerte? ¿Saben algo del terremoto de 2010? Felipe. No sentí terremoto fuerte. El terremoto del 2010. Me acuerdo que yo era bebé y que estábamos en la casa de mis tíos y que de repente empezó a temblar y salimos todos y eso. José. Se sintió un temblor y el terremoto del 2010 y estaba con mi mamá, con mi hermana y mi papá estaba en Talcahuano. Benja. Sí, he sentido un temblor, pero ya que vivimos en un departamento se siente más fuerte. Cuando fue el terremoto, yo apenas tenía 1 año. Vivíamos en Quilpué, en la casa de mis abuelos. Mi mamá me tomó en brazos y esperaron que pasara el movimiento. Mis padres me dijeron que fue muy fuerte, que se cortó la luz, que se cayeron edificios y para el sur y que hubo un tsunami. Y que esa misma noche había una luna llena enorme que iluminaba la noche. Bien. Vamos a ver un poco sobre terremotos en esta clase, sobre temblores, y les quiero decir ahora que la intensidad de un terremoto tiene distintas formas de medirse. En esta clase vamos a ver dos escalas. La primera es la escala de magnitud de momento y la otra es la escala de Mercalli. La primera, magnitud de momento,
es la más conocida y es confundida con la escala de Richter por los medios de comunicación. Normalmente ustedes van a escuchar hubo un temblor grado 6 Richter en tal lugar, pero probablemente haya sido magnitud de un momento y no Richter porque esa ya casi no se usa. Lo que hace esta escala es medir la cantidad de energía liberada por un temblor. Y la escala de Mercalli, por el contrario, no es tan usada por los medios, o por lo menos yo no la he escuchado tanto, y lo que indica no es la energía, no indica algo científico, algo físico que se libera con un movimiento telúrico, sino que lo que indica es cómo se siente el temblor y qué es lo que ocurre después de este. Vamos a comparar algunos terremotos que han habido en los últimos 10 años para poder explicar lo que quiso decir Jesús en el pasaje que acabamos de leer. El año 2010 en Haití hubo un terremoto en escala de magnitud de momento grado 7 y en la escala de Mercalli 10. El mismo año, como dijimos hace un rato, en Chile hubo un terremoto. Como dijo Bastián, la magnitud fue 8,8 grados, magnitud de momento. Y en la escala de Mercalli fue grado 9. El año pasado, también en Chile, hubo un terremoto, aquí lo consideraríamos más un temblorcito que un terremoto, magnitud de momento 6,7 grados. Y en la escala de Mercalli 6 grados. Ahora, para que se entienda lo que quiero decir, vamos a leer directamente de Wikipedia qué significa cada uno de estos grados en Mercalli. Porque ya tenemos un poco más de conocimiento cultural, por lo menos, de cómo es en magnitud de momento. Vamos a ir del más bajo al más alto. El terremoto de Chile el año pasado fue grado 6. Según la escala de Mercalli, eso es fuerte, que dice sacudida sentida por todo el país o zona. Algunos muebles pesados cambian de sitio y provoca daños leves, en especial en viviendas de material ligero. Siguiente, grado 9. Muy destructivo. Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas. Paredes fuera de plomo. Grandes daños en importantes edificios con derrumbes parciales. Edificios desplazados fuera de las bases. Por último, grado 10. Desastroso. Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de las estructuras de mampostería y de marco quedan destruidas con sus bases. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo extraño? Que, repetimos, en Haití el terremoto de 2010 fue grado 7, pero en Mercalli fue 10, y dijimos que eso era desastroso. Mientras que en Chile en 2010 el terremoto fue 8,8, bastante más que 7. No es como contar del 7 al 8 con los dedos, no es tan pequeña la diferencia, se siente bastante diferente. Fue 8,8, pero en Mercalli fue 9, o sea, un grado menos que en Haití. Un terremoto más fuerte, con mayor energía, causó menos destrozos que un terremoto más suave, un terremoto que liberó menos energía en Haití. ¿Por qué? Vamos a comparar también con el que dije que hubo el año pasado, que está un poco más cerca en magnitud de momento que el de 2010. Haití 7, Chile 6,7 el año pasado. Haití, Mercalli 10, Chile, Mercalli 6. 4 grados de diferencia. Bastante más diferente. Ni siquiera destrucción. Entonces, ¿por qué el temblor más fuerte causó menos destrucción y el temblor más suave causó más destrucción? Una palabra clave en esta clase es diligencia. Como bien dijo Bastián, en Chile tiembla mucho. Es un país sísmico. Y no solo es un país sísmico, sino que considerado por muchos es el país sísmico. Es decir, el país que tiene más temblores y terremotos en todo el mundo. Me parece que el promedio entre terremoto y terremoto fuerte en Chile son 5 años. No 10 como dicen algunos, sino 5. Bastante poco. Mientras que Haití no es un país sísmico. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre el país sísmico y el país no sísmico? Chile conoce su problema. Chile sabe que en cualquier momento va a temblar.
y va a quedar la embarrada. Haití no tiene ese conocimiento, porque no tiene ese problema. Entonces no hay preparación. Hay otros factores. Quizás si fuera un país sísmico, de todas formas no podrían prepararse de la misma forma que podemos aquí. Pero vamos a dejar esos factores de lado por esta vez. Entonces, Chile conoce su problema y se prepara para el problema. Hay una norma de construcción antisísmica. Los edificios no se construyen de cualquier forma. Tienen que cumplir con una normativa. De tal modo que cuando tiemble, sabiendo que sí o sí va a pasar en algún momento, los edificios o no se destruyan, no se caigan sobre la gente, no se muevan demasiado, o en realidad si se mueven demasiado, también es obra arquitectónica. Se mueven de tal forma que no se vayan a derrumbar y que sí liberen la energía. Se siente bastante feo, sobre todo en pisos altos de edificios, pero es mucho mejor para resguardar la salud, la salud y la vida de las personas y la integridad de las edificaciones. Entonces, Haití no hace esas cosas porque quizás no es necesario en su país, o no era hasta ese momento. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo, es sabio el que escucha y obedece, y es necio el que escucha y no obedece. Entonces, nosotros no podemos culpar a Haití por los derrumbes, fueron de verdad desastrosos, murieron creo que 300.000 personas con ese terremoto grado 7, y aquí con un terremoto 8,8 murieron solamente 500 y algo. Después vinieron más destrucciones por el tsunami y otras cosas, pero eso también lo vamos a dejar de lado. No podemos culpar a Haití por no haber solucionado un problema que no sabía que iba a tener. En cambio, si en Chile la destrucción hubiera sido tal como fue en Haití, sí podríamos culpar a los legisladores, por ejemplo, o a los arquitectos por no obedecer la normativa. Porque seríamos como el que escucha y no obedece. Pero no estamos siendo así. La legislación escucha el problema de los sismos y obedece, soluciona. En el derecho civil hay una cosa que se llama incumplimiento. Incumplimiento de un contrato o de una obligación. Y según una concepción tradicional, para poder reclamar el incumplimiento de un contrato, la persona tiene que haberlo incumplido con culpa o dolo. Ya hemos hablado de esto en algunas clases. Un ejemplo, yo vendí un televisor y no se lo pude entregar al que me lo compró porque alguien puso una bomba en la caja que yo puse el televisor y explotó. No fue mi culpa y porque yo no tenía cómo prever que eso iba a pasar. No se me puede reclamar el incumplimiento porque yo iba a cumplir mi obligación y pasó algo que no estaba en mi control, pasó algo que se me salió de las manos y el objeto desapareció. Pablo en 1 de Timoteo del 12 al 13 dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha fortalecido, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Pablo ignoraba que lo que él hacía, perseguir a los cristianos, estaba mal. Por eso Dios tuvo misericordia de él y, y Dios lo perdonó. Pero si después de haber escuchado a Jesucristo cuando se le apareció en el camino, después de escuchar al Señor diciéndole, yo soy Dios, yo soy a quien tú estás persiguiendo, cambia tu vida y haz mi obra, si Pablo hubiera escuchado eso y hubiera seguido persiguiendo a los cristianos, entonces para él no hubiera habido perdón. Porque escuchando a Jesucristo, no lo obedeció. Igual hay que tener ojo con esta declaración de que se nos perdona lo que hacemos por ignorancia. Ya hemos hablado también en unas clases que incluso lo que no nos damos cuenta que hacemos, incluso por esas cosas tenemos que pedir perdón. El rey David también lo decía, revélame mis pecados ocultos para que pueda ser limpio de ellos.
En Hebreos 10:26, el autor dice: Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Qué quiere decir? Lo mismo. A Pablo se le perdonó por su pecado que cometió en ignorancia, pero nosotros que ya hemos oído la verdad, y si después a propósito seguimos pecando, no hay perdón para nosotros, porque tampoco hay arrepentimiento. Tenemos que tener claro eso. Decimos que no hay ningún pecado que Dios no perdone, excepto aquel por el cual no nos arrepentimos. No podemos seguir pecando a propósito. No podemos escuchar que si construimos una casa sobre la roca va a estar firme, y si construimos una casa sobre la arena va a estar débil, y aún así construir nuestra casa sobre la arena. Porque cuando llueva o lleguen las inundaciones, o en el caso que estamos poniendo en esta clase, haya un terremoto o un temblor, la casa se va a derrumbar. Y va a ser nuestra culpa, porque sabíamos lo que iba a pasar, porque se nos advirtió. Dios nos dejó la Biblia. Dios inspiró con su Espíritu Santo a los autores de la Biblia para dejarnos esa revelación. Y el Espíritu nos ilumina para que podamos comprender todo lo que Él quiso decir en ella. Entonces tenemos una responsabilidad. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que hablar con el Señor. Jesús dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y quizás lo dijo en un contexto en el que estaba dando un sermón. Dijimos, el sermón del monte, las bienaventuranzas, no juzgar a los demás, oración eficaz, todo lo que hemos estado hablando en estas clases. Pero cuando dijo el que escucha mi enseñanza, no se refería solamente a las que estaba dando en ese momento. Recordemos que Jesús es Dios. Entonces se refiere con su enseñanza a todo lo que Dios ha dicho desde el principio del tiempo hasta el fin. Lo que ha dicho en general a las personas y lo que nos ha dicho a nosotros en particular, en intimidad, en nuestros corazones. El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca. Esta clase se llama Firmeza en Jesús, porque si hacemos caso de lo que dice Jesús, vamos a estar firmes en Él. No significa que no nos tambaleemos. Obviamente, si soplan los vientos y se inundan nuestros alrededores y tiembla, nos vamos a mover. ¿Cuál es la diferencia? Que no nos vamos a derrumbar. No nos vamos a derrumbar. Así como los edificios en Chile por lo general no se derrumban con un terremoto porque están bien construidos, nosotros tenemos que estar también bien construidos por Jesús. Dice el Salmo 127:1a: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer las cosas? Como manda el Señor, como Él nos ordena, en toda la Biblia, y con el Señor. Porque no sirve de nada obedecer la ley si no creemos en el que nos mandó la ley. No sirve de nada que nosotros hagamos caso de lo que el Señor dice si lo vamos a hacer simplemente para tener la conciencia limpia, para vernos bien ante los demás, para actuar bien moralmente. No sirve de nada. No vamos a llegar a ningún punto. Quizá aquí en la tierra nos vaya súper bien, quizá la gente nos mire con agrado, pero ¿qué va a pasar cuando muramos y se decida nuestro destino? ¿Iremos con el Señor? Tenemos que hacer las cosas como el Señor manda y con el Señor, junto a Él. O no servirá de nada. Vamos a orar. Dios Santo, te doy muchas gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque tú hablas claro. Gracias porque tú dejaste una revelación escrita, una guía para nosotros. No nos dejes menospreciarla, Señor. No nos dejes ignorarla. Ayúdanos a tomar nuestras Biblias o nuestros celulares o lo que sea, donde podamos leer tu revelación. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que quisiste decir. Y llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer
lo que tú mandas. En vano nos vamos a esforzar si tú no estás con nosotros. Ayúdanos, Señor mío, a estar firmes en ti, para que cuando lleguen los problemas y las dificultades, si bien nos podemos mover, no seamos derribados. En el nombre de Jesús. Amén.